Hola y bienvenidos a la Chuleta de Osler en este video cortísimo, porque vamos a tratar de hacer esto muy rápido. Vamos a explicar un poco lo que es la sepsis y el shock séptico. Y solamente tengo este dibujo para presentar, y lo que vamos a hacer es tratar de ir alrededor del dibujo como una especie de circuito mental para entender lo que está sucediendo. Eso es algo que preguntan mucho en el blog. Y también, bueno, por Twitter y por todas las redes sociales preguntan mucho sobre las tablitas estas que hablan acerca de los tipos de shock. Y voy a hablar un poquito acerca de la sepsis y del shock séptico y a ver si con eso aclaramos algo de dudas. Digamos que todo empieza aquí cuando entra algo a la sangre que produce inflamación. Cualquier cuerpo extraño va a producir inflamación, en este caso es una bacteria. Cuando la bacteria llega a entrar al torrente sanguíneo, produce toxinas también, y aparte, digamos que en la piel, en la parte externa de la bacteria, existen elementos que son inflamatorios, y estos se llaman pirógenos. Pirógenos porque producen calor, en realidad lo que hacen es producir fiebre. Entonces el pirógeno, al entrar en contacto con el sistema inmune se activa, el más primitivo, los macrófagos, y activan respuestas humorales y celulares. Llaman a otras células y se activa todo el proceso inflamatorio. Pero el asunto aquí es que al producir interleuquina 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, y activarse todo el proceso inflamatorio, se activa el ciclo de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, ¿no? La COX y todas estas cuestiones. Se produce una prostaglandina. Las prostaglandinas son, pues, sustancias inflamatorias. Y la PGE2 es la que llega al hipotálamo, y el hipotálamo lo que hace es cambiar la temperatura corporal. No es que se genera calor por un problema corporal, sino que el hipotálamo recibe la orden de cambiar la temperatura basal. Entonces el cuerpo va a hacer todo lo posible para subir la temperatura basal que está ordenando el hipotálamo. Es una forma de verlo. Pero eso es importante, no es que el cuerpo no puede eliminar calor, es que el cuerpo va a empezar a generar calor y va a empezar a retener calor y eliminar los mecanismos por los cuales pierde calor. Entonces ha recibido esta orden el hipotálamo de llegar a 35, a 40, a 41, y entonces se produce una vasoconstricción periférica gracias a ese mecanismo hipotalámico. Vasoconstricción periférica significa que la piel se vuelve fría para que el calor se mantenga adentro. Entonces yo siento frío en la piel, tiemblo, genero calor con esa tembladera, por decirlo así, viene a ser la tiritona de esa fiebre elevada, y aparte estoy conservando calor, ¿no? Pero claro, yo siento frío. Y entonces empieza ese episodio febril terrible. Eso es cuando el paciente dice, pues estaba en mi casa y estaba con un catarro, y entonces empecé a temblar, y después tuve una fiebre muy importante. Se puso pálido y fiebre, mucha fiebre. Pero luego, cuando es cierto que termina el episodio febril, y ocurre lo contrario. Cuando termina el episodio febril, el hipotálamo vuelve a ese setting normal y se produce la recuperación de la temperatura corporal, hay vasodilatación, la persona se pone roja, empieza a sudar porque el setting ha cambiado, y entonces el cuerpo empieza a buscar la temperatura de 36,5 otra vez. Entonces, pues hay sudor, hay rubor, lo contrario, y la persona siente calor. Entonces, por eso es que durante la noche la persona dice que tiene fiebre y de repente suda mucho, y de nuevo la fiebre, y así. Pero cuando la inflamación es muy importante y no retiramos el agente inflamatorio, todo el proceso inflamatorio se perenniza y empieza a hacer más daño que bien, ¿no? En realidad, al final, quien me hace daño a mí, quien hace daño al cuerpo, es el propio sistema inmune, que se ha desregularizado totalmente. Otro de los mecanismos que se genera calor es la síntesis proteica. Cada vez que se producen proteínas, o cambia su configuración, cada vez que hay reacciones químicas dentro del cuerpo se genera energía, y eso produce calor. Y una de las proteínas que se te acaba produciendo es la proteína C reactiva, y es lo que nosotros buscamos en el laboratorio para saber que hay un proceso inflamatorio. El aumento del fibrinógeno, producto de la inflamación, también produce que haya una sedimentación globular mucho más lenta. Entonces tenemos los grandes reactantes de fase aguda: el fibrinógeno, la PCR y la VSG. O es ESR, si estudias en inglés, la velocidad de sedimentación globular aumenta. Son los reactantes de fase aguda, por eso es que se producen. El fibrinógeno tiene que ver un poco en todo el proceso inflamatorio, y esto es muy importante. Como la bacteria está dentro del torrente sanguíneo, el que se inflama es el tejido endotelial. La parte de adentro del vaso se está inflamando, entonces tenemos una especie de endotelitis, por decirlo así. Y esto produce que el tejido endotelial produzca óxido nitroso, óxido nítrico, y este óxido nítrico pues produce vasodilatación. Y esa vasodilatación puede ser tan intensa que viene a ver
extravasación de sangre. Extravasación de líquido y hay edema. Entonces, por eso es que todo tejido inflamado, una inflamación local, por ejemplo, es roja, caliente, temperatura elevada e inflamada y turgente, flogótica, muy edematosa, por la gran vasodilatación. Pero eso está ocurriendo a nivel sistémico. Entonces, los órganos empiezan a perder tensión arterial en ese sector. De hecho, empieza a haber tensión arterial baja. En estos momentos tenemos una sepsis, una septicemia, y el proceso inflamatorio también está activando la coagulación. Entonces tenemos citotoxicidad, tenemos una endotelitis, tenemos vasodilatación y tenemos activación de la coagulación. Entonces vean cómo se van agregando, se van atropellando todos estos factores que me están llevando hacia una catástrofe. Y de nuevo, la reflexión que esto es el sistema inmune haciendo esto. Entonces, se puede llegar a una coagulación intravascular diseminada porque la activación de la coagulación es tan importante que se empiezan a generar trombosis en los vasos más pequeñitos, como esa endotelitis encima. Tenemos una circulación periférica muy mala, con trombosis, se consumen los factores de coagulación y eso puede llevar a una coagulación intravascular diseminada, que se llama así. En realidad hay hemorragias, porque como se han consumido los factores de coagulación en otros lugares, pues no hay. Entonces pueden haber hemorragias. Todos estos factores, junto con la vasodilatación, producen disminución de la tensión arterial, porque ahora tengo hemorragias internas, porque tengo poco volumen sanguíneo, todo el volumen está en el espacio extravascular. Como respuesta a la baja tensión arterial hay un aumento de la frecuencia cardíaca que trata de compensar esa baja de tensión, porque ya no tengo resistencia periférica, entonces aumenta la frecuencia cardíaca para equilibrar ese problema, por decirlo así, y hay extravasación. Entonces, ya estoy en inestabilidad hemodinámica porque no tengo tensión arterial y ya no puedo luchar contra ella. Y aparte no tengo fluidos. Entonces viene el shock séptico, que se llama así. Ahora, este shock séptico no es por una hemorragia, ni es por aumento de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Es por un problema de inflamación generalizado. Entonces, no es que pierdo líquido, sino que el líquido se ha ido afuera del vaso, ya sea en forma de agua al espacio extravascular o hemorragias internas. Entonces, como el líquido está mal distribuido, se denomina shock distributivo. No he perdido el líquido afuera del cuerpo, simplemente está mal distribuido en el cuerpo. Por eso el shock séptico se denomina, decíamos, shock distributivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este paciente? ¿Qué tengo que hacer con el paciente que sospecho que tiene una sepsis y que está haciendo un shock séptico? Pues atacar estos problemas. El primer problema que hay que atacar es la inestabilidad hemodinámica con fluidos. El paciente recibe líquidos, muchos líquidos. Como yo sé que el paciente está muy mal, aparte de que los signos vitales son muy malos, hay citotoxicidad, hipoxia celular, se ha activado la respiración anaerobia, porque las células ya no reciben sangre, no hay oxígeno, entonces hay respiración anaerobia, ácido pirúvico, piruvato, lactato, ha llevado una gasometría ese paciente, tiene una acidosis con lactato muy elevado, eso es mal pronóstico. Entonces le tengo que poner fluidos para reponer esos fluidos que he perdido y así pues hacer que la sangre pueda llegar a donde no está llegando y eliminar ese mal círculo vicioso de respiración anaerobia, pero obviamente aparte tengo que matar al bicho, que es el que está desordenando el sistema inmune. Entonces tengo que poner antibióticos. Entonces fluidos y antibióticos, existen estudios, entiendo, donde se usan corticoides para cortar el sistema inmune, pero esto no está demostrado que es beneficioso. Entonces no se hace. Entonces lo que yo debo hacer es atacar con fluidos, reponer el volumen que he perdido y antibióticos para detener el desencadenante del desorden del sistema inmune. Y así, ese es al menos el abordaje primero que se hace, y medir la diuresis del paciente. Si el riñón no recibe sangre, se frena, no recibe líquido, pues no orinas, y eso es una señal de que el riñón no está funcionando. Yo le pongo fluidos y cuando el paciente empieza a orinar ya entiendo que está mejorando, mejora la tensión arterial, mejora la acidosis, pero cuando ese problema es muy importante, cuando el shock séptico es muy brutal, se pueden producir, puede ser catastrófico y generar una parada.
nota aparte, la necrosis sacra. Existen shock sépticos tan impresionantes como por ejemplo el que genera los meningococos. Una meningococcemia genera hemorragias brutales con necrosis distales, necrosis de manos, piernas. La gente puede perder los pies, las manos, dedos por la necrosis tan importante que se genera por todo el proceso inflamatorio. Así que esto es cierto que puede suceder. Bueno, no voy a leerlo más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esté un poquito más claro, aunque sea. Esta ha sido mi explicación del shock séptico.